Recording in Este progress. tema ustedes ya lo deben de conocer muy bien de histología. Yo creo que piel, con todos sus elementos o sistema tegumentario, como lo quieran llamar, es un tejido súper interesante y estoy segura que han de haber tenido una clase completa, bueno, en cuanto al contenido también, ¿verdad? No sé cómo se la dieron. Y un laboratorio bueno de eso. No sé si tuvieron laboratorio de esto ya. O no tuvieron laboratorio de piel. O lo vieron cuando vieron epitelios. Lo vimos cuando vimos epitelio, doctora. No tuvieron un día de pura piel. No. Es que antes sí estaba previsto así, doctora, pero hubieron unos cambios ahí. Ok, bueno, entonces miren, a mí me encanta el tema de piel. En histología es súper amplio y es muy bonito estudiarlo. Aquí es súper simple. De hecho, aquí ya van a ver que las cosas que vieron en histología las vamos a repasar más simple. Y de hecho, si quisiera dar rápido la clase, solamente habría que decir dos cosas. ¿Qué creen que habría que decir de los orígenes, de lo que vamos a ver? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo la puedo dividir? El mesodermo. ¿Qué capa? ¿Qué capa viene del ectodermo de superficie? Ajá. ¿Y quién más participó? Y Paola. yo, Ajá, sí, Paola. como la dermis es tejido conectivo, vendría el mesodermo. Y conociendo cómo está estructurada la epidermis con sus estratos basales, y si conocieron cómo se forma una glándula, ya se saben el contenido. ¿Ok? Entonces ahorita solo lo vamos a hacer como un poquito de repasito. Pruébense a ver qué tanto se les quedó de esa información. Tal vez, no sé si vieron lo de los dientes. ¿Ya vieron cavidad oral? No, doctora. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un repaso de algunas cositas que estoy segura que ya las manejan y van a ver que la clase es corta y rápida. Ya, espero que ahorita ya a partir de esta fecha vayan sintiendo que ya vamos casi de salida en este periodo y ya pronto van a estar de vacaciones y recordando cómo fueron las morfos. Entonces, miren, vamos a avanzar aquí. Entonces, la piel, ustedes saben que es una estructura, depende del libro de histología en el que lo lean, se las pueden dividir en 3 capas o en 2 capas, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, la piel, en realidad, como dijo su compañero, Carlos, creo que fue, tiene un origen del ectodermo de superficie, la parte más externa, y la parte más externa, pues obviamente, es la epidermis. Y la capa más profunda que nos va a formar la dermis, que es una representación de tejido conectivo, que vamos a ver que puede tener un origen dual de acuerdo a la zona donde se encuentre, y eso lo vamos a terminar de ampliar cuando miremos en la última unidad un poquito más de los somitas, pero van a ver que, bueno, la dermis está de soporte a un epitelio estratificado como la epidermis y su origen va a ser a partir del mesodermo e inicialmente va a ser un tejido de características mesenquimatosas, ¿no? Del periodo embrionario fetal. Entonces, creo que ustedes ya conocen todas las funciones importantes que tiene la piel. De hecho, está descrito en algunos libros como un órgano que cumple muchas funciones. La primera, pues acuérdense que es protección, barrera, soporte mecánico para el cuerpo, incluso da forma. Es una barrera contra los procesos infecciosos. Además de eso, ayuda con el proceso de termorregulación mediante el mantenimiento de la barrera de agua y pues evita que nos deshidratemos. Y es por eso que es un tejido que hay que cuidarlo mucho en los pacientes, mucho, mucho. No sé si vieron hablar un poquito de quemaduras en histología, hubiera sido que si no lo vieron vayan a leerse un poquito de eso para entender de forma práctica la importancia del mantenimiento de la continuidad de la piel y cómo se pierde entonces con una quemadura importante sus funciones termorreguladoras y también de barrera protectora contra procesos infecciosos. Entonces, es como el órgano más grande del cuerpo, algunos libros lo definen así, y lo que decíamos, tiene un origen dual, que es la epidermis, y el origen de la dermis, que va a ser el mesodermo. El otro día, ya no me acuerdo a quién le quedé mal, yo les voy a decir algo, a mí me encanta esta clase de embriología, pero yo soy un poco mala para las fechas.
soy un poco mala para las fechas, no lo voy a negar. No sé si ustedes, hay alguno aquí que sea genial con eso. Para mí me cuesta un poco más, pero aquí está la fecha que alguien me preguntó el otro día, eran 4 o 5 semanas, ¿okay? Que es cuando ya comienza a formarse y aparece sobre el mesénquima. Entonces, ya no me acuerdo quién me lo preguntó, pero ahí está la respuesta. Entonces, vamos a partir de esas dos capas. Si ustedes se fijan acá, no quiero mover esto. Entonces, ectodermo de superficie, uy, se me movió, esperen un segundo. Otra vez. Entonces, aquí tengo lo que ustedes ya conocen, las dos capas, el ectodermo de superficie. ¿Cuál va a ser la primera representación? Pues va a suceder que en el ectodermo superficial va a empezar a aparecer esta capita que le vamos a nombrar como peridermo. Eso es lo primero. Esa sería como la primera capa de representación que vamos a tener en la piel, ¿verdad? Entonces es solo esa capita de células ectodérmicas y forman el peridermo subyacente. Eventualmente, a medida va avanzando, y aquí si se fijan les puse por eso desarrollo temprano, en esos primeros estadios de formación en las primeras semanas, la piel va a tener solamente 3 capas, un tanto definidas, pero no estarían tan definidas como si la vemos en un corte de histología y hay una persona que ya nació o de un adulto. Entonces, la primera capa que podríamos tener, pues obviamente es la capa basal, que acuérdense que ese es el estrato germinativo activamente mitótico, muy importante para que sea el mantenimiento y la estructura de soporte que tiene la piel, porque es necesario, acuérdense, que esté activo eso, con el objetivo de que se dé el proceso de proliferación ascendente, con el objetivo de que, me va a salir del tema para irles preguntando cosas. ¿Cuál es el objetivo de esa proliferación ascendente que tiene la epidermis? ¿Quién se acuerda? La renovación de las capas de la piel. Muy bien, esa es una. Y además de eso, ¿qué lleva de mano? Los cambios celulares que se van dando. La queratinización. Excelente, Paola. Muy bien. Entonces, es uno de los objetivos. Además que a lo largo del proceso de ascenso, acuérdense que se van especializando los estratos, tanto así que necesitamos que se formen entre los estratos granulares o granulosos, como se lo quieran aprender, la presencia de los cuerpos lamelares. ¿Se acuerdan por qué eran importantes los cuerpos lamelares? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué es importante esos cuerpos lamelares? ¿Nada? Ok, son importantes, lo pueden revisar después, aunque seguro que ya evaluaron este tema. Son importantes porque ayudan con la barrera de preservación del agua, okay, del proceso de mantener hidratado ese tejido. Y lo logran mediante la liberación de ciertos componentes lipídicos, dentro de los cuales incluyen algunas ceramidas, por ejemplo, por decirlo fácil, para que lo recuerden. Entonces acuérdense, así como cuando uno se pone una crema, en la piel el objetivo es mantenerla humectada. Y la propia piel tiene sus células productoras de ese tipo de componentes que ayudan con el proceso de preservación de los líquidos que tenemos en capas más profundas. Y su estructura específica para eso son los cuerpos lamelares. Ahora, habiendo hecho ese mini repaso, las 3 capas iniciales en ese periodo temprano, entonces teníamos la capa basal, el peridermo, y luego, si ustedes se fijan acá, hay una capa intermedia que realmente no es como que tiene aquella organización tan evidente si lo estudiamos como en un adulto. Entonces, ¿qué va a pasar con esas células peridérmicas? Van a iniciar su proceso de descamación, la piel se va preparando para que eventualmente se va a dar el proceso de queratinización. Sin embargo, aquí en este punto lo que va a suceder es, va a haber acceso, hay proliferación, pero las células peridérmicas en este caso siempre se van acumulando, lo mismo que va pasando con el estrato córneo, ¿se acuerdan? En la epidermis adulta, pero forman una estructura que es muy importante, no es una estructura en sí, sino un acúmulo celular que es muy importante para la protección de la piel del feto, del embrión y del feto eventualmente, y eso se conoce como vernix o vernix caseosa. ¿Ok? ¿En qué consiste? Pues para este punto, y es algo que se da de forma continua a lo largo del proceso de desarrollo, ya van a ver cómo formamos las glándulas sebáceas, que son importantes,
va a acumular grasa, se va a acumular grasa en estas células peridérmicas y el propio sebo de las glándulas que se están produciendo. Acuérdense que las membranas celulares pues tienen grasa. Y además de eso se le añade la presencia del sebo, que ciertas glándulas sebáceas que se van a estar formando también lo van a acumular. ¿Por qué es importante esta capita? Porque va a proteger, acuérdense que vamos, antes de todo esto, de ese proceso de diferenciación, lo único que teníamos de barrera entre el mesénquima subyacente era el ectodermo de superficie, que eventualmente se empezó a diferenciar. ¿Y a qué se va a estar exponiendo ese tejido una vez que comienza a proliferar y empiezan a producirse mayores cantidades de líquido amniótico? Pues a eso, ¿no? A un medio acuoso. Y el hecho de crear esa capa grasosita, que es el vermis gaseoso, tiene como objetivo proteger la piel del líquido amniótico, orina, como lo quieran analizar en ese momento que lo estudien. Y además de eso, le da a la piel del recién nacido no textura, sino que cuando lo tocamos, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a asistir o ver un parto, pero es lisito. Y de hecho a uno le da miedo sus primeros partos por eso, porque uno los mira el primer parto que uno no toca nada y solo ve y es como, y lo toca el bebé, si lo dejan y es como, ay, qué lisito. Hay unos que nacen así, por ejemplo. Déjenme ponerles acá. Denme un segundo, ya se lo voy a enseñar. Aquí, miren eso, ¿ves? Miren esto. Eso es vermis gaseosa. Y este también lo tiene en menor cantidad que el otro. Y pues, ahí les voy a dejar una tarea después, yo creo, de esto. Se vuelven bien resbaladizos y en parte eso ayuda un poco, aparte de proteger al bebé, ayuda con el proceso de deslizamiento a lo largo del canal del parto, aunque realmente el objetivo, o mejor dicho, la fuerza que ayuda a ese proceso de propulsión es la preparación previa de la dilatación del cérvix y las contracciones del fondo uterino en descenso y acortamiento de las fibras del músculo liso. Pero bueno, en algunos libros les dice que ayuda con el deslizamiento. Podría ser, ¿verdad? Pero si la mamá no ayuda con el proceso de parto, dudo mucho que solo con esta vermis podría salir un bebé. Entonces ahí para que lo vean, en ciertos, ¿cómo se dice? En ciertos hospitales, en ciertas clínicas, hay protocolos diferentes. Y eso lo van a aprender ustedes dependiendo de donde estén rotando. En algunos van a ver que el protocolo es bañar al recién nacido. Ese es el protocolo. Y por lo menos aquí en Catarino, que es donde ustedes me imagino que van a ir a formarse, y en el Leonardo Martínez, pues los bebés en el Catarino siempre se bañaban. En el Leonardo Martínez a veces se bañaban. Y lo que les quiero comentar es que en otros países es una opción que le den a la mamá si se quiere bañar o no al recién nacido en esas primeras 24 horas post nacimiento. Y les voy a dejar una tarea de por qué, ¿ok? Para que lo vayan a leer ustedes. Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo posterior? Entonces, ¿cómo avanzando? Pues evidentemente va a haber un proceso de diferenciación. Aquí la cosa llamativa a mencionar es que es la dermis subyacente la que va a inducir ese proceso de diferenciación entre las capas que ustedes ya conocen bien de la epidermis. Son 5 capas que se van a formar, ustedes ya las conocen. Normalmente se define que entre finales de espinoso y el granuloso es donde están esos cuerpos lamelares. No lo vayan a olvidar, el estrato basal se mantiene como un estrato germinativo mitóticamente activo. Acuérdense que va a interactuar con otras células de la parte basal de epidermis. La más famosa, me imagino, que deberían de recordar que son los melanocitos. También tenemos dispersas las células de Langerhans, no olviden, ya vamos a mencionar cuál es su origen. Y en este punto solo recordarles además que la parte más inferior, las partes basales del epidermis van a ayudar con la formación de las crestas epidérmicas. Acuérdense que se van creando esas interdigitaciones en las que vemos epidermis y dermis subyacente y hacen algo así parecido. Entonces se forman las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas y hacen esta intersección así, con el objetivo de que la unión dermoepidérmica se vuelva fuerte. Porque acuérdense que la piel va a tener mucho golpe, va a tener que tener mucha fuerza mecánica y ese es el objetivo de crear esa relación entre dermis y epidermis.
El orden en el que eso se da, cuanto a las manos y a los pies, tiene una determinación genética. No sé si vieron eso en histología. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Dermatolipos. Sin pena, Solo es para que repasemos algunas cosas. ¿No? Bueno, lo que sucede es que en ciertas partes del cuerpo va a ser bien evidente esa interdigitación, si se miran acá. De hecho, ayuda a formar las huellas dactilares. Vamos a ver, aquí alguien me escribió. ¿No lo vieron? Mi cara. Ok. Entonces, miren, ¿ven? Esas interdigitaciones en manitos y en pies, en las palmas y en las plantas, ayudan, muchachos, a que se formen las huellas dactilares. Y si se fijan, el patrón de estas líneas es único, individual, no le pertenecen las mías a nadie, ni siquiera a mis hijas o a la hija que más se parezca conmigo. Entonces tiene una determinación genética y eso es muy importante para el estudio de la medicina forense y la detección de cadáveres. Okay. Parece que no lo repasaron. Bueno, van a leerlo en su libro de esto. ¿Ok? Entonces, esa determinación importante para recordarlo y probablemente la van a retomar cuando lleven su clase de medicina forense. Los estratos creo que ya los conocen. Acuérdense que va del estrato germinativo basal, espinoso, granuloso, lúcido y finalmente el estrato córneo. Y la relación entre el estrato basal con los dos componentes de la dermis, que en este caso es la dermis papilar y la dermis reticular. Y ese componente de tejido conectivo es variable. Acuérdense que la dermis papilar es una dermis más celular, porque acuérdense cómo podemos distinguir los tipos de tejido conectivo en cuanto a la celularidad, en cuanto a la cantidad de fibra. Entonces, la dermis papilar, que es la más asociada a la epidermis, pues tiende a ser más celular. Acuérdense que la piel es una barrera también en sus capas más superficiales y eso ayuda a que esa celularidad esté ahí como con guardianes del sistema inmune. Además de eso, ayuda un poco a la movilidad de las estructuras y a la depresión también incluso, ¿no? Y la capa más profunda, que sería la parte reticular, pues es una zona más fibrosa, ayuda a darle aún más soporte y estructura a las capas superficiales. Entonces, si avanzo, ¿dónde voy? Ya. Entonces, los melanoblastos, los famosos melanocitos, pues se llamaban melanoblastos antes. Y lo primero que tienen que recordar es, bueno, ya sé que son los melanocitos, ya sé que tienen melanosomas, seguro que ya saben que producen el pigmento melanina, que hay varios tipos de melanina, que dependiendo de la raza, así va a ser la predominancia de la melanina, del tipo, de la cantidad que se está produciendo. ¿Qué es lo que vamos a recordar para embrio? Bueno, que primero eran melanoblastos y que su origen era la cresta neural. De aquí, todo ese proceso llegaron primero a la dermis y luego ascendieron hacia la capa basal de la epidermis. Entonces llegaron por aquí, mesénquima, y luego se fueron colocando y colonizando las partes basales de la epidermis. Para el final del periodo embrionario, si se fijan, ya se van a diferenciar en melanocitos a mitad del embarazo, y eso va aunado a que comienzan a formarse los gránulos de melanina, que los vamos a ir encontrando en estructuras llamadas melanosomas. Acuérdense que el melanocito cede el pigmento a los queratinocitos. Eso es otra cosita importante que recordar. Y la melanina se va produciendo y se va distribuyendo desde antes del nacimiento. Sin embargo, ustedes van a ver que normalmente, bueno, la persona que va a ser muy blanca se mantiene muy blanca, a no ser que lo expongan desde recién nacido andar a la playa, pero muchas personas que van a tener una piel más trigueña, más oscura, puede que nazcan un poquito más claros de lo que realmente van a ser, y eso se empieza a notar tipo más o menos 30 días, 40 días después del nacimiento, en el que ya la piel comienza a tener una mayor cantidad de evidencia, la cantidad de melanina que se está produciendo. Las células de Langerhans, aquí no tengo una imagen de ellas. Aquí todo esto que ven teñido en especial son melanocitos también. Aquí vemos, miren otra vez, crestas epidérmicas, toda esta estructura de acá, y las que suben son las
papilas dérmicas. Entonces, las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, muy importante su presencia, y derivan de la médula ósea. O sea que si tuvieron un origen mesodérmico, van a migrar hacia la epidermis. Y otras células que podemos encontrar en esa zona son las famosas células de Merkel, que en realidad funcionan como mecanorreceptores porque tienen conexión con terminaciones nerviosas libres, pero hasta ahora pues no se sabe exactamente de dónde es que se originan estas células. La dermis, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Si hay que preguntar algo fácil de la dermis, es decir, es del mesodermo. Ahora, una cosita importante es de en qué parte del cuerpo estamos analizando la dermis. Eso es como para recordarlo. Entonces, miren, la dermis puede derivar tanto del mesodermo somático, lateral, ubicado justo debajo del ectodermo en general, pero también puede originarse del mesodermo de los dermiotomas, que así se llama, o dermatomas, de los somitas del cuerpo. Esa diferenciación se la voy a explicar la otra unidad cuando hablemos del origen del sistema musculoesquelético y hablemos de cómo el somita se divide en dermatomas y en miotomas. Y es súper interesante y probablemente se los voy a volver a recordar porque van a ver entonces que dependiendo la zona del cuerpo en la que estemos analizando la dermis, así va a tener su origen. Ahora, en la región de cabeza y cuello, la dermis, ¿de dónde deriva? Va a derivar de células de la cresta neural. Entonces, aquí si queremos volver complejo el tema, la dermis sería la parte en la que la podemos volver compleja. Desarrollo temprano en las 11 semanas, la dermis básicamente es células que se originaron de la capa mesodérmica y es el tipo de tejido mesenquimatoso embrionario, el mesénquima embrionario, que lo vieron cuando analizaron tejido conectivo en histología. ¿Qué va a pasar en estas células? Pues son células altamente productoras de matriz extracelular. De hecho, en estos primeros estadios de desarrollo hay mucha agua que se promueve, que se esté acumulando en estas zonas y además va a haber glucógeno y ácido hialurónico, y acuérdense que es una molécula unidora de agua también. A medida avanza el desarrollo, esas células mesenquimatosas van a iniciar su proceso de diferenciación. De hecho, si ustedes comparan, a veces cuesta un poquito en esa evolución de cambio de la piel diferenciar la célula mesenquimatosa embrionaria de un fibroblasto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, pues el fibroblasto, es correcto mencionarlo así, fibroblasto, no sé si ustedes, es una célula, es la célula más importante del tejido conectivo en cuanto a la producción de fibras. Acuérdense que gracias a él es que se va a empezar a producir fibras de colágeno, fibras de elastina, que son tan necesarias para la estructura, para el arnés que la dermis representa para la epidermis. De hecho, ¿qué saben del fibroblasto? Vamos a ver, ¿quién se acuerda alguna cosita interesante del fibroblasto? Es corto el tema, por eso estoy preguntando cosas. Platiquemos. ¿Qué se acuerdan del fibroblasto? Los fibroblastos son células que siempre están activas. No tienen una forma inactiva. ¿Y por qué, Paula? Porque ya han secretado como que toda la MEC que necesitan. ¿Y en qué situaciones? ¿Hay situaciones? ¿Podrían activarse? En la cicatrización. Excelente, Roberto, muy bien, ¿verdad? Entonces sí, pueden haber situaciones en las que se van a volver a activar y entonces a veces en algunos libros de histología les puede decir por lo mismo que el fibroblasto durmiente se le conoce como fibrocito y al fibroblasto activo, productor, lo vamos a conocer como pues, fibroblasto en ese momento, ¿verdad? Y hay muchas técnicas estéticas asociadas a la estimulación del fibroblasto, algunas bien locas que incluso inducen microlesiones en la piel. ¿Por qué? Porque la dermis ayuda con el mantenimiento de la apariencia joven de la piel. El sol, la fotoheliosis, el sol destruye estructuras dérmicas, aparte de que induce manchas en la piel, induce destrucción de la fibra de colágeno, de la fibra elástica, ¿verdad? Entonces, una de las formas estéticas de la medicina estética busca activar, estimular al fibroblasto para que deje de estar tranquilo y más bien empiece a producir
más colágeno, más fibras de elastina que ayuden a mantener turgente la estructura de la piel. Entonces no vayan a olvidar eso con respecto al fibroblasto. Además de eso se va a producir vascularización. Recuerden que necesitamos que el epidermis reciba nutrientes y eso lo va a lograr a partir de la dermis. Van a crecer, va a empezar a haber inervación también. Y bueno, lo que les mencionaba, que la dermis crece hacia el epidermis formando las papilas dérmicas y en este caso podemos encontrar unos corpúsculos especiales que son los corpúsculos de Meissner, que son receptores sensoriales y también pueden encontrar más corpúsculos en zonas un poco más profundas. Los corpúsculos de Meissner están más o menos aquí. Siempre se encuentran entre estas interdigitaciones entre dermis y epidermis y pueden encontrar los demás que me imagino que lo estudiaron ampliamente en neuroanatomía, Krauss, Ruffini, Pacini, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuáles son los de Pacini? ¿Qué perciben? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Exacto, Catherine y Nilsson. Ambos, sí, son receptores de presión, de vibración también, muy importante. Y cuando, bueno, yo no sé en neuroanatomía si ya vieron los tractos, van a ver que todos esos tipos de estímulos tienen tractos específicos para su percepción y que son medibles. Ahí los voy a ver después con un diapasón, midiendo si hay percepción de la vibración en sus pacientes. Entonces, muy bien. Y los de Krauss y los de Ruffini son los de temperatura. Y también hay un tracto específico para movilizar todo eso en el sistema nervioso. Entonces, si avanzamos, alguna patología rápida, albinismo, por ejemplo, podemos dividirlo en dos formas, son trastornos autosómicos, recesivos, genéticos. Va a haber alteración, mutación de ciertos componentes enzimáticos, ciertas proteínas de enzimas. Y en cuanto al albinismo, yo me imagino que aquí todos, probablemente todos ya habrán visto a una persona albina, o no sé, tal vez no, ¿verdad? Pero es bien fácil de reconocerla, quien padece de este trastorno. Hay dos tipos, si se fijan, hay un óculo cutáneo tipo A y óculo cutáneo, tipo 1 y tipo 2. Esos son los dos tipos de albinismo que hay. En el primero hay una mutación importante para ciertos componentes enzimáticos que codifican para la enzima tirosinasa. En este caso, el melanocito no va a estar produciendo pigmento, no va a haber producción de melanina y estos pacientes pues nacen albinos y no van modificando su pigmento, por decirlo así, a lo largo de la vida. Es el albino que tiene el ojito rojo, súper blanco, hay que cuidar mucho esa piel, tienen el pelo blanco desde que están recién nacidos porque no hay de dónde armar pigmento ahí y tiene que ver con esto, con mutaciones enzimáticas, que es la tirosinasa, que es un precursor para formar entonces la melanina. Y en el tipo 2, ese es tirosinasa positivo. En este caso, es la proteína que se encarga de ayudar en el proceso de transporte de la tirosina, que es precursor de la melanina, la que está mutada. Y pues en ese caso, no hay una distribución homogénea de melanocitos produciendo melanina. Sin embargo, una diferencia en estos pacientes sería que a lo largo de la vida, el paciente que tiene un albinismo oculocutáneo tipo 2 va a ir adquiriendo un poco de pigmento a medida que envejece el paciente. Se nace igual, pero va a ir adquiriendo pigmento a medida avanza. Porque sí hay pigmento, lo que pasa es que está difícil transportar su precursor. Síndrome de Ehlers-Danlos, yo no sé si lo vieron cuando estudiaron Marfan, es un tipo de colagenopatía. Cuando estudiamos dermis es muy importante reconocerla por las características clínicas evidentes y además los riesgos que predisponen al paciente. Es un trastorno autosómico dominante y aquí lo que está mutado, así para decir, yo ahí les puse todos esas cosas, no se las tienen que memorizar, por favor. También, ¿no? Proteínas codificadoras, en este caso el colágeno. Y ustedes ya saben la importancia del colágeno en todos los tejidos conectivos. En este caso, los pacientes con Ehlers-Danlos, con este síndrome, lo que van a tener es hiperlaxitud, una piel que se estira mucho, como ustedes lo miran ahí. Es un tejido que tiende a
a responder si hubo una cicatriz o una lesión, va a responder con cicatrices atróficas ensanchadas porque no va a haber un buen refuerzo colagenoso que esté rellenando ahí. La epidermis va a seriar, pero la cicatriz no va a tener, por decirlo así, un buen volumen de relleno en cuanto a matriz extracelular y componentes fibrosos en la dermis. Y lo otro es la predisposición que tienen estos pacientes a aneurismas en vasos importantes, como en la aorta, y además ruptura de intestino, por esa falta de producción adecuada de colágeno. ¿Preguntas hasta aquí? Los hemangiomas son malformaciones, pero de los vasos sanguíneos cuando se están formando y son tumores benignos, normalmente al año y medio tienden a haber regresión. Ahora, hay algunos hemangiomas que son más complejos y lo van a ver en pediatría, que es el síndrome de Sturge-Weber, pero eso se lo vamos a dejar a pediatría para que se los expliquen allá más arriba. Pero preocupan a las mamás los hemangiomas, sobre todo porque tienden a aparecer en cara, cuello, en las partes anteriores del pecho y el riesgo es que sea muy grande y haya ruptura y sangre un poco, ¿no? Y eso predispondría también a infecciones, pero están descritos como tumores benignos que tienden a sufrir regresión con el tiempo. Pelo y uñas, ¿de dónde se van a originar? Ectodermo, ectodermo, ectodermo. ¿Por qué son duras las uñas ustedes? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Qué más, Carlos? Muy bien. De hecho, las uñas se ven durando bastante, ¿cierto? Es una de las estructuras duras que tenemos en el cuerpo. Van acumulando azufre y eso ayuda a que se vuelvan más duritas. Eso es bien variable entre una persona y otra, y en el caso de las mujeres, dependiendo de los tratamientos estéticos que se pase haciendo, como cuando se van a poner los esmaltes permanentes o se los van a quitar más bien, que a uno le ponen el drill y le quitan todo el lecho superficial de la uña. Es muy doloroso. Si se quedan un día así, ya van a ver que duele bastante, la verdad. Entonces, derivan del ectodermo. El cabello, ¿qué va a pasar? Bueno, si ustedes tienen en su imagen, en la mente, una imagen mental de los estratos de la epidermis, pues lo que va a haber es un descenso, invaginaciones hacia la dermis subyacente. Eso es lo que va a pasar. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el estrato basal. Lo va a hacer el estrato basal de la epidermis y va a empezar a formar componentes del folículo piloso. ¿Estamos? ¿Va a haber interacción? Sí. Acuérdense que se va a formar el bulbo piloso, que es como esta estructura que está aquí, y la interacción final, que es muy importante para la nutrición del pelo, es que la dermis subyacente invagine, o evagine, mejor dicho, el folículo que se está formando a nivel del bulbo y forme la papila del pelo, papila del cabello. Entonces, esa interacción es muy importante para el crecimiento adecuado. Entonces, ¿de dónde se forma esa papila? Bueno, del mesodermo. El mesodermo se llaman papilas capilares y el objetivo de esto es crear una conexión con vasos sanguíneos y componentes nerviosos, y por eso nos duele bastante cuando nos arrancamos un pelito. ¿Qué otra cosa importante? El origen es importante en el manejo de quemaduras. Yo no sé si repasaron el tema de quemaduras. Acuérdense que hay diferentes grados. Ahora, el hecho de que el folículo piloso se pierda, o sea que la profundidad del folículo, de la quemadura, perdón, porque la quemadura se analiza en extensión, pero también en profundidad. Entonces, si llegasen a afectarse hasta estas zonas, una quemadura, una lesión, la capacidad regenerativa en esa zona de una buena cicatrización va a estar muy limitada, porque si la lesión se lleva acá y de aquí estuviéramos, no sé si les explicaron eso antes, déjenme manchar, voy a ponerlo azul para que se parezca. Entonces, nace de la epidermis que está acá arriba, ¿cierto? Imagina la epidermis con todas sus capas, que no me queda tiempo de hacérselas ahorita, pero va a invaginar. ¿Okay? Y eso va a hacer que forme la estructura del folículo piloso. Una lesión, una quemadura que afecte esta zona, todo acá, obviamente va a producir una lesión evidente, ¿no? Y ahí la van a dividir en grados por eso.
El proceso de cicatrización va a ser mejor en ese paciente, va a tener más probabilidad si no se abarcaron zonas más profundas. Acuérdense que cuando ya se llega a una lesión que incluye incluso la dermis, se pierde la sensibilidad, por ejemplo, y va a haber que hacerle injerto a ese paciente. Entonces, el mantenimiento de esta capa aquí más profunda tiene células que tienen un origen basal en el estrato epidérmico. Y entonces, estas células que quedaron aquí, aunque aquí se haya ido todo, estas células que estaban aquí son las que van a subir y van a empezar a rellenar esos espacios y van a ayudar con el proceso de cicatrización. Entonces, ahí es la relación y recordar que ese epitelio asociado en el folículo piloso tiene un origen en el estrato germinativo de la epidermis, ¿ok? Para que lo analicen ya cuando lleguen los pacientes con ese tipo de lesiones. Ok, si avanzo, bueno, creo que esto es repetirlo, ¿no? El estrato germinativo va a formar la yema del cabello, así como ustedes lo miran aquí, se fijan, muy bonita esta imagen, 12 semanas. Luego aparece el bulbo del cabello, si se fijan está lleno inicialmente de tejido epidérmico también. Y lo que va a suceder, bueno, se va a formar acá el bulbo, la papila del cabello con células que se originan en el mesodermo, eso es muy importante. Y además de eso, se va a empezar a formar la matriz germinal del pelo, que en parte es pues esto que vemos aquí, va a estar asociado, o el tallo del cabello, va a estar asociado a componentes de células epiteliales o epidérmicas, que son las que ustedes miran acá. Y además, bueno, eso nos va a formar las dos vainas, la vaina de la raíz epidérmica y la vaina de la raíz dérmica, ¿no? Que es esta asociación aquí y que va a ayudar a formar ciertos componentes de ella, nos van a ayudar a formar al músculo erector del pelo. Ese va a tener un origen mesodérmico. ¿Qué más? Creo que eso sería como lo más importante recalcar de ahí, que se fijen en la relación, porque todo lo demás ya lo vieron en histología, los componentes del pelo y todo eso, de las vainas, no me voy a meter a eso en esta clase. Si no olviden la relación, eso sí es importante, y ya lo vamos a ver ahorita. Ay, no puedo quitar esto. La relación entre este espacio que se está creando acá y que la glándula sebácea se forma como un saquito específicamente dentro del folículo piloso como tal y empieza a proliferar y a formar todo el componente de sebo que asociamos al cabello y que es muy necesario para el mantenimiento de la aumentación del cuero cabelludo. Además de eso, si se fijan, del mismo tipo de tejido se originan las glándulas sudoríparas. Entonces, ya voy a hablar de eso ahorita más adelante. Las uñas se originan también a partir del epidermis, tienden a formarse primero en la punta de los dedos y a medida va avanzando el crecimiento, migran a la superficie dorsal y se llevan con ella su inervación. Creo que eso sería como embriológicamente lo más importante para mencionar con respecto a las uñas. Las glándulas, lo mismo, es la epidermis que crece hacia la dermis subyacente. Eventualmente va a haber un proceso de diferenciación, al igual que en el pelo, en el folículo piloso están obliteradas inicialmente por tejido epidérmico, después se van a recanalizar y al mismo tiempo se están formando las uniones secretoras de las glándulas sudoríparas. Las células centrales de tejido epitelial van a degenerar, forman la luz de la glándula y además de eso se van a asociar a células periféricas de tipo mesenquimatoso que van a convertirse o se van a modificar y se van a convertir en células mioepiteliales. Una cosa importante de diferenciar es la glándula apócrina de la ecrina. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién se acuerda? Pero que no sea Paola o Carlos. Cualquiera de los que se acuerden. Es para descansar un ratito. ¿Quién se acuerda de esas diferencias sin buscarlo en Google ahorita? Nada. Bueno, dos cositas importantes a recordar, muchachos. Las ecrinas se van a formar poco después del nacimiento, todo el cuerpo, y la importancia es la relación que tienen con respecto a la superficie de la piel. Ambas son productoras de sudor, obviamente, van a ser estimuladas por el sistema nervioso autónomo, pero la ecrina es una glándula como esta que ven acá, miren, que se abre directamente a la piel, tiene como su poro de sudor.
mientras que las apócrinas pues empiezan su secreción más tardío en la vida, son las que empiezan a producir cuando entramos en la pubertad y adolescencia, tienen una localización específica que son axila, perine, areolas, pezón, alrededor del ano también pueden encontrarse y tienen el mismo origen, eso sí, el mismo origen en cuanto a tejido epidérmico, pero van a estar asociadas con el folículo piloso y entonces su secreción la van a liberar aquí, usando este canalito que vemos acá. Esas serían las diferencias en cuanto a origen y cómo drenan el sudor una con respecto a la otra. La glándula sebácea, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ocupan el canal del folículo piloso, también es un saco que forma la epidermis, de los componentes del estrato basal de la epidermis y van a empezar a elaborar ellas mismas el sebo productor. Ahora, con respecto a la glándula, no sé si tienen alguna pregunta. Este tema no es tan complejo, creo yo. Entonces, con respecto a la glándula mamaria, lo que se va a formar es que va a haber un engrosamiento del ectodermo sobre el mesodermo y se van a formar estas crestas. Miren en el embrión, a lo largo de, si se fijan, a lo largo como de toda la longitud del embrión, que se conocen como crestas mamarias. Esto es aunado a la formación, si se fijan, de la piel en general. Y pues va a haber un crecimiento descendente del epidermis, del ectodermo, en la dermis subyacente. ¿Qué se va a formar? Si ustedes ven el corte aquí, entonces ya lo vemos acá, vamos a ver que se forma inicialmente una yema mamaria primaria. ¿Y en qué consiste? Pues un descenso inicial, si se fijan, de esas células epidérmicas más basales, pero también va a haber un crecimiento aquí en los componentes más superficiales del epidermis, por eso es que forma una cresta, pero es una cresta que sobresale sobre el mesodermo, redundante eso, pero también va creciendo de forma subyacente. Entonces, se van a formar esas yemitas primarias que luego avanzan y se convierten en yemas secundarias a medida van formando diferentes acinos, por decirlo así. Acuérdense que van a necesitarse formar esos acinos productores eventualmente de leche materna y además se tienen que asociar a la formación de conductos, de los famosos conductos galactóferos necesarios para el drenaje de la leche eventualmente. ¿Dónde van a drenar? Van a tener que sufrir un proceso de recanalización, al igual que las otras estructuras, las otras glándulas que mencionamos, y van a drenar aquí en esta depresión del pezón, en esta zona que está ahí. Todo lo demás de tejido que tenemos en la glándula mamaria, entiéndase tejido adiposo y tejido conectivo de soporte, que es fibroso bastante, se origina a partir del mesénquima circundante, pero la estructura glandular como tal, productora de leche materna, estimulada por, ¿qué hormona estimula eso? La excreción de la leche de entrada. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hormona estimula? Prolactina. La prolactina estimula la producción de la leche. Muy bien, Paola. ¿Y quién estimula la salida de la leche en eyección? Oxitocina. Ajá, muy bien. Excelente. Muy bien, Carlos. Ok. Entonces, esa sería la relación. Politelia puede existir, no es muy frecuente, pero puede haber personas que tengan pezones supernumerarios a lo largo de la cresta mamaria. Lo que estamos viendo acá podría ser que algunas personas tengan varios, pero también eso es politelia, también puede haber polimastia, muy frecuente también, y es una condición pues en la que pueden haber más glándulas mamarias, supernumerarias a lo largo de la cresta mamaria también. Y tienden a ser más pequeñas con respecto a las principales, por decirlo así. Eso no excluye que en algunas personas en las que se han descrito ante estímulos hormonales puedan producir leche también, pero normalmente tienden a ser rudimentarias. Ahora, los dientes, los dientes, bien interesante cómo se forman. Yo no sé qué tanto vieron de esto en histología. Aquí vamos a mencionar como estructuras específicas y las células involucradas embriológicamente hablando. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es el ectodermo. ¿Okay? Aquí tenemos la boca, si se fijan, labio inferior, labio superior, mesenquima asociado, muy importante. Entonces, el ectodermo
bucal u oral es muy importante, pero también esto va a interactuar con el mesodermo y algunas capas algunas células de la cresta neural que están en capas subyacentes en la cara. ¿Qué se va a formar primero? Pues se va a formar primero esta lámina dental, tanto en la parte superior como en la parte inferior, como una continuidad del ectodermo que cubre la cavidad oral. Eso es lo primero. ¿Estamos? Entonces se forma esa lámina dental, se va a diferenciar y va a ir creciendo subyacente. Aquí se fijan, entonces como que subyace a la dermis y pues en bueno, no dermis, sino mesodermo, ya estoy hablando aquí. Subyace al mesodermo con células de origen en la cresta neural y lo que va a empezar a formar son estos brotes dentales que aquí miran, aquí hay uno, aquí hay otro. Eso es lo primero. Vamos a formar esos brotes dentales en esa lámina que es de origen ectodérmico. Y aquí lo ven, el epitelio oral, brotecito dental. Aquí tenemos una yema de un diente ya un poquito más avanzada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa lámina dental de origen a los brotes dentales o yemas dentales y luego eso se van a convertir en órganos del esmalte. Así lo vamos a llamar. Entonces, si se fijan acá, va a haber un avance de ese tejido de origen ectodérmico inicial que interactúa acá con células de la cresta neural que ahí estaban. De esos órganos del esmalte se van a desarrollar 20 dientes deciduos y luego se van a formar los 32 dientes permanentes. Acuérdense que cuando estamos chiquitos vamos a vivir primero con esos 20 deciduos o de leche y luego los vamos a cambiar por los 32 permanentes. ¿Por qué es importante el órgano del esmalte? Pues porque inicialmente este es el que va a producir o se va a diferenciar esas estructuras en los ameloblastos, que son los que forman el esmalte dental, que es la cobertura más importante que tenemos en la superficie visible del diente, porque acuérdense que el diente tiene una corona y tiene una raíz, y el esmalte es lo que nosotros exponemos a todo lo que comemos, lo que tomamos, y es muy importante para la protección del diente. La papila dental se forma aquí asociada, es lo que ustedes miran acá, formada por células de la cresta neural, están abajo del órgano del esmalte y van a dar lugar a otra estructura, a otro tipo de célula. De aquí se van a formar los ameloblastos, estamos, del órgano del esmalte, pero en el caso de la papila dental, esta va a dar origen a los odontoblastos. Y los odontoblastos, aquí vemos la relación papila dental, creciendo, todos esos puntitos odontoblastos me van a ayudar a formar la dentina. Entonces, ameloblasto, esmalte, odontoblasto, la dentina. Bueno, primero la predentina y después la dentina. Y además van a permanecer ciertos componentes formando la pulpa dental. Los sacos dentales, que me imagino que los han de haber visto, si es que ya lo mencionaron en macro, como sacos alveolares también. Si ustedes se fijan acá en la imagen, déjenme mover esto para poderlo ver acá. Entonces, aquí vemos el saco dental, los sacos alveolares son esos componentes de hueso que tenemos en maxilar superior e inferior, que es el saquito que va a sostener al diente. Eso es muy importante. Entonces, se forma a partir de condensación de células de la cresta neural asociado a la papila dental también. ¿Y qué es lo que va a formar? Pues va a formar cementoblastos. Esa es una cosa importante. Entonces ya dijimos ameloblastos, odontoblastos y cementoblastos. ¿Por qué son importantes los cementoblastos? Su presencia va a estar aquí, bueno, o aquí, si ustedes lo quieren ver, en esta parte. Ya, si se fijan, estamos hablando de zonas de la raíz del diente, ya no es en la corona, que es la parte visible. Los cementoblastos son muy importantes porque ayudan a formar cemento, que es una estructura de sostén del diente, y además ligamento periodontal, que es el que ayuda a que el diente se mantenga unido al saco alveolar. Ese ligamento es muy importante y hay que cuidarlo, y por eso hay que tener muy buena higiene dental. Y aquí lo miran, esos componentes del ligamento periodontal dentro de el saquito alveolar, que es este huesito que vemos aquí. Ok, ya vamos a terminar. No todos los dientes inician a desarrollarse al mismo tiempo. Las yemas dentarias van a aparecer primero en la región mandibular anterior, ¿okay? Y luego en la región maxilar anterior, y luego van a ir avanzando en sentido posterior en ambos lados, arriba y abajo. Eso es lo primero. Van a haber varias etapas, ¿ok? Van a haber varias etapas. Aquí les dan por colores para que se orienten como qué tejido estamos formando. Cositas importantes a recordar. Cada lámina dental va a tener entonces 10 centros de proliferación. Aquí estamos viendo las láminas, centros de proliferación o yemas dentarias. Esas yemas van a dar origen a los dientes deciduos, por eso hay 10 arriba, 10 abajo, 20 deciduos al final.
Las yemas de esos dientes permanentes van a tener, bueno, mejor dicho, cuando el diente permanente va a tener un predecesor deciduo. ¿Estamos? Los dientes permanentes tienen predecesores deciduos y si ustedes se fijan acá, son esas continuaciones profundas, esto que vemos aquí, miren, de las láminas dentales. O sea que forman primero la yemita del diente deciduo, pero también para algunos sets de los dientes van a formar una yemita del diente permanente. Entonces sí va a haber un predecesor. Ahora, molares permanentes carecen de un predecesor deciduo. Y lo que va a hacer es que se desarrollan como extensiones posteriores de las láminas dentarias. ¿Qué más? Van a aparecer en diferentes momentos a lo largo del periodo fetal y las yemas del segundo y tercer molar lo van a hacer hasta después del nacimiento. Eso es importante. Entonces, en esta primera etapa, si la mencionamos así ya en corto, partimos del epitelio oral, del ectodermo oral, se va a formar la lámina dental, primero inferior, superior, en las partes anteriores inicialmente, posteriorizan y van creando las yemas de los dientes. Si avanzamos, luego formamos aquí, esta que ven aquí es la etapa de caperuza, porque forma como esa caperucita que ven ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues va a continuar, tenemos la yemita que luego va a empezar a invaginar y a cambiar de forma. Eso es lo que ustedes miran acá. Entonces, va a empezar a formar el órgano del esmalte, que es lo que vemos aquí, que es lo que le mencionaba, y forma entonces los ameloblastos, ¿cierto? Esa es la célula importante acá. Entonces, parte interna del diente en forma de caperuza va a estar, miren, invaginada por la papila dental, y ese es el primordio de la pulpa dental. Cuando los unimos y decimos órgano del esmalte más papila dental, eso es lo que se conoce como el germen del diente, y si se fijan, va a ir evolucionando a medida va desarrollándose más el diente. Otra cosita importante es que aquí sí ya ven en desarrollo que el mesénquima asociado, que son estas rayitas que ustedes miran acá, va a empezar a promover la formación del saco dentario y va a promover la formación del primordio del cemento, que es un tejido parecido al hueso, eso es muy importante, va a formar los cementoblastos, y el ligamento periodontal, que es este que estamos viendo aquí. Ya lo vamos a ver aquí en esta imagen. Pero eso es lo importante con respecto a la etapa de caperuza, que se termina de establecer el órgano del esmalte y además se forma la pulpa dental. La etapa de campana incluye estos dos componentes que estamos viendo acá. Entonces, si se fijan, en el mesénquima aquí de la papila dental, esto que sigue creciendo ahí, se van a formar los odontoblastos. Y aquí sí lo vemos histológicamente, si ustedes se fijan, esto que tengo aquí son los odontoblastos, los rosaditos alargados, van a empezar a producir predentina y dentina. Y además de eso van a tener conexiones, que son estas prolongaciones, con respecto a las capas que ellos están formando. Eventualmente esas prolongaciones como que se van acortando a medida van creciendo los componentes que ellos mismos producen. ¿Qué más? Las células del epitelio interno del esmalte, estas van a empezar a convertirse en ameloblastos y pues van a formar el esmalte dental muy importante, que aparece, como ustedes lo miran ahí, me perdió la flecha, aquí, en forma de prismas. En forma de prismas, así es como se va colocando inicialmente la dentina. ¿Qué más es importante acá para no tenerlo ya mucho tiempo? Todo esto ya lo mencionamos, Ok, la erupción dental es variable. Sí hay como un estándar, pero es variable de un niño a otro cuando estén en consulta y las mamás lleguen a preguntar, pero hay un tiempo en el que debería de pasar. No es que todos a los 6 meses, hay niños que desde los 4 meses y medio ya tienen sus incisivos inferiores, por ejemplo, hay unos que solo tienen uno, y es bien variable. Entonces, sépanse, manejen, igual lo van a volver a hablar en pediatría, los rangos para que no asusten a sus pacientes. Entonces, importante con respecto a la erupción, el maxilar inferior va a brotar antes que el maxilar superior, y acuérdense que lo mismo pasa con respecto a las láminas dentales cuando estamos en el periodo fetal. Perdón. Los deciduos van a ser 20, vamos a tenerlos ya entre los 6 y 24 meses después de nacer, los permanentes son 32, cuando aparecen los incisivos centrales, porque son los centrales los primeros que van a aparecer,
entre 6 y 8 meses. A los 2 años ya deberíamos de tener los 20. Y aquí tienen todas las fechas, tanto en los deciduos como permanentes, para que ahí las tengan como, o sea, van a ir a memorizar tampoco, ¿verdad? Pero sí saber como cuáles son los primeros en hacer erupción. ¿Qué más? Ya no me da la voz. La raíz va a ser reabsorbida en el caso de los dientes deciduos a medida van brotando los permanentes, y eso lo van a llevar a cabo los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Son células encargadas de la resorción ósea. Muy bien, excelente. Excelente, esos son. Entonces, son células que reabsorben hueso. Muy bien, eso. Entonces, va brotando el permanente, va perdiéndose el deciduo, y la raíz del mismo, asociada al saco alveolar, va a sufrir resorción gracias a los osteoclastos que tenemos en el hueso alveolar. ¿Cuándo se da el brote permanente? A los 6 años. Y es muy importante que se dé la erupción dental a lo largo del desarrollo en los primeros años de vida. Y bueno, a medida avanzamos después, a partir de los 6 años y toda la adolescencia, porque eso ayuda a que nosotros, ¿cómo se dice? Tiene que ver con la forma de la cara, con la forma de la cara. Así como lo tiene la neumatización de los senos paranasales y la formación adecuada de los huesos de la cara, el brote dental también tiene que ver con la forma de la cara. Si no, vayan a verle cómo se le ve la cara a los pacientes que no tienen dientes, ¿ok? Porque es una mecánica que se está dando ahí, porque hay hueso asociado en los sacos alveolares. Y si están vacíos, pues se pierde la dinámica entre depósito y resorción de huesito. Entonces, busquen imágenes, pacientes que usan prótesis, y vamos a ver cómo entonces se altera bastante la estructura de la parte inferior de la cara en ellos, en las personas ya más adultas que no tienen dientes. Cuando estamos chiquitos no, pero cuando pasa en una persona adulta, sí. Y ya sin voz, con eso me despido, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta.